Como bien decían ahora que presentaban a Iván, él se ha caracterizado por escribir pues historias, ¿no?, que tienen que ver mucho que ver con el policíaco, el noir, que es una de los gustos de Iván. Pero este libro que publicamos en Paraíso Perdido, que es una editorial originaria de la ciudad de Guadalajara y que ahora estamos presentando aquí en Ciudad de México, es un libro que aborda las peripecias, por así decirlo, o aventuras que vive un vendedor de libros en una librería, por así decirlo. Iván tiene experiencia en esto y a nosotros nos gustó, no, cuando nos pasó el manuscrito para leerlo, nos encantó, ya que habla de este mundo que a los lectores que vamos a las librerías, pues nos encanta ir descubriendo. ¿Qué te llevó a ti a escribir estas crónicas? Pues bueno, lo primero que pasaba es que a veces había muchos clientes enfadosos, fregativos, que llegaban y te trataban muy mal, ¿no? Te llegaban y te hacían enojar, o llegaba un momento en que era tal la carga de trabajo, porque, bueno, es que parece que uno llega a una librería y los libros se acomodan solos, pero no, somos un montón de esclavos que cargamos los libros, los envolvemos, los etiquetamos, los volvemos a acomodar, todos los libros que ustedes toman, pues alguien los tiene que volver a acomodar, y luego aparte pues tienes que leer varios de los libros, o cuando menos enterarte de qué van llegando las novedades. Y pues es a veces un poco estresante, y más en estas fechas, por cierto. En estas fechas traten bien a la gente, a los empleados, ¿no? Porque es una carga de trabajo muy grande y entonces uno acaba estresado, ya vuelto loco. Y pues en lugar de soltar leperadas, groserías, lo que hacía era ponerme a escribir. A veces las ponía pequeñas chistes o pequeñas tonterías que decían los clientes, y yo los ponía en el Facebook, ¿no? Y era así como una especie de descarga, como de, pues como de soltar la rabia ahí. Y luego había algunos otros clientes con los cuales tuve como unas relaciones más entrañables, y yo reflexionaba mientras escribía. Ya llegaba un momento de la tarde-noche en donde me ponía a escribir sobre esto, ¿no? Eso es principalmente como las razones por las cuales empecé a escribir. Ya, ¿y qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, trataré de no revelar mucho, sin embargo, bueno, creo que las crónicas o estas, podríamos llamarles historias, que suceden en las librerías, que encontrarán en el libro de Iván. Aunque él se ve así como muy serio, en realidad las crónicas son muy divertidas. O sea, cuenta una serie de anécdotas desde escritores de renombre que llegan buscando su libro hasta gente que encuentra en el librero a un terapista, ¿no? Sí, pues había muchas personas que llegaban. Es que miren, por ejemplo, cuando uno visita librerías, el librero te vuelves como, bueno, buscas tú a un librero. Ahora ha desaparecido eso porque las grandes librerías, las grandes cadenas, los han convertido como en chavitos que corran, ¿no? Y que acomoden y nada más vayan de aquí para allá. Los libreros, cuando menos a mí, cuando era todavía chavo y que iba ahí a ver libros, te platicaban, sabían, y había personas con los cuales te podías hacer como afín. Había libreros que ya conocían lo que tú querías, ¿no? Lo que tú buscabas leer, y eso era lo que hacemos, o bueno, lo que siguen haciendo mis compañeros, ¿no? Yo ya dejé el piso, o sea, la venta en piso, que la extraño mucho porque me gustaba mucho platicar con la gente, y decíamos, porque la mayoría de la gente ya muchos lectores son grandes, ¿no? Ya son adultos, ya hay gente que tiene mucho más tiempo, y que tienen ganas de platicar. Entonces llegaban y me decían mis compañeros, ya llegó tu abuelito, ¿no? O ya llegó tu abuelita. Y entonces eso significaba que ya llegaba la persona con la que ibas y platicabas. Y literalmente muchas veces era esa relación entre como de abuelito, ¿no? Como de tu nieto, y platicar con ellas, se tenía confianza. Y entonces cuando llegaba por ejemplo, la importación española, los libros que no llegan directamente a través de la distribución, ibas escogiendo los libros que le podían gustar a tal señor, este libro que seguramente le va a gustar a tal señora, este libro que le va a gustar a tal o tal persona,
y ya los ibas guardando y cuando llegaba él, pues se los dabas. Entonces era una especie como de una medicina, de recetarle una medicina a determinado personaje, ¿no? Ahí cuento la historia de un señor que quería hacer una novela y que nunca escribió nada, ¿no? Pero cómo acumulaba manuales de cómo escribir novelas, libros sobre cómo narrar una historia. Yo creo que se debe haber leído como unos 15 o 16 manuales de estos y pues nunca escribió la novela. Veía en el texto que viene en la parte posterior del libro, el autor, el escritor Daniel Salinas Basabe, que hace este texto, comenta que el librero comparte cierta cercanía, ¿no? Con un cantinero, con un farmacéutico. ¿Tú estarías de acuerdo con esta idea? Con la imagen pues del cantinero que llega uno a la barra o llegaba uno a la barra y aparte de pedir su trago, pues de repente se ponía ahí a contarle las cuitas del corazón, ¿no? Sí, pues varias veces me pasó y lo reflejo en algunas historias de personas que llegaban y que en realidad lo que querían era pues llegar a platicar con alguien, ¿no? O sea, iban y compraban un libro, por decir, o a veces compraban una película y te decían, ¿y qué le parece? Porque fíjese que a mi hijo, y ya se ponían a platicarte de su hijo o lo que habían hecho. Tenía un cliente que siempre recordaba mucho dónde había comprado determinado libro y dónde se lo habían robado, ¿no? Entonces decían, no, es que este libro yo lo compré en una edición y se acordaba así de las ediciones y era como una cosa pues bastante entrañable, ¿no? Hablar con estas personas y bueno, pues también había algunos amigos distribuidores, por ejemplo, con los cuales también acababas platicando, te hacías un poco de espacio para poder charlar con ellos. Y mencionabas algo, o más bien yo tengo una duda. ¿Cómo lidiar con el robo de libros? ¿Había muchos? ¿Tú estás a favor? ¿O ahora que estás afuera ya estás a favor? ¿Cómo era esto? ¿Cómo es tu experiencia con el robo de libros? Híjole, pues es un poco raro porque la verdad es que pues a mí me hacen cabronar como librero que te lo roben. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que llegó un chavo y me pidió un libro ¿qué ediciones tenían? De Los Miserables, ¿no? Pues ahí voy de güey, ya voy y le saqué como unas 7 ediciones que teníamos, una ilustrada, una en 2 tomos, había una en 2 tomos que era de bolsillo, así venía hasta con su cajita. Le di varias, entonces me dice, voy a revisar a ver cuál. Entonces se sube y baja ya sin ningún libro, ¿no? Y entonces pues luego tú ya tienes acá colmillo de librero y subes corriendo para ver. Pues quién sabe cómo se había metido tres de estos paquetes de libros y salí corriendo atrás de él, ¿no? Así, dije, oye, no te robes mis libros. Y ya que me detiene un compañero y me dice, no, o sea, no sabes qué traiga, ¿no? O sea, cómo vaya a responder, ya mejor déjalo, que se vaya. Antes yo lo veía como un robo noble, ¿no? Así el robo de libros, incluso lo cuento, hay un capítulo dedicado al robo de libros. Pero no, ya ahora lo pienso que digo que es mucho trabajo, es cierto, hay muchos libros que son caros, pero porque implican pues al traductor, implican el cuidado de una edición, implican el papel, implican mucho trabajo detrás y aparte pues luego los traslados y eso, ¿no? Entonces creo que pues que bien vale la pena pagar estos libros carísimos de Atalanta. No. Con todo y comercial. Bueno, por ejemplo, no sé a ti en tu experiencia, cuando yo voy a una librería, a veces me gusta que me dejen solo, ¿no? Yo estar deambulando entre los libreros, tardarme el tiempo que quiera, y me molesta mucho, o sobre todo más bien a veces en las ferias, más que en la librería, así como, ¿le puedo ayudar? ¿Qué libro quiere? O sea, así como, quieren que, no sé, a mí no me gusta, pero tú eras así de encimoso. No, yo creo que el librero debe de ser como el árbitro, que no se, o sea, debe de estar ahí, pero no se debe de ver, ¿no? A menos de que de verdad sea requerido. Y eso era mucho lo que hacíamos, ¿no? O sea, llegabas y veías, bueno, decíamos, nosotros le pusimos clasificaciones, que era el cliente pez, ¿no? O sea, llega y empieza a deambular por todos lados,
no compra nada y se va. Hay algunos clientes que llegan, que tú ya sabes que van a ir a determinada mesa, hasta luego echábamos, por ejemplo, competencias para ver si caía o no en el libro que le habíamos puesto ahí, ¿no? O sea, era, le va a gustar a tal señor. Y ya se lo dejabas en la mesa de novedades porque no, había personas muy raras. Por ejemplo, yo tenía un cliente que únicamente hablaba conmigo, o sea, no podía hablar con nadie más. Si alguien más llegaba y le hablaba, le hacías una cara como de no te me acerques. O luego, si no estaba yo, daba la vuelta y se regresaba, ¿no? Se iba. Yo creo que no deben de, bueno, uno como librero no debe estar acosándolo, sino esperar a que te pidan que lo hables. Pero el problema es que en las grandes librerías, en estas grandes cadenas, como les pagan por comisión, pues obviamente que están así como el perrito de ¿verdad que sí, Spike? ¿Verdad que sí, Spike? ¿Verdad que sí me vas a comprar el libro a mí? Y pues te dan la tarjetita para que ellos se lleven una comisión más. En la librería donde yo trabajaba, en donde yo trabajo, hay una comisión general para todos, entonces tampoco tienes que andarte perreando ahí con los compañeros. Aunque, bueno, hay una competencia, pero más bien de a ver quién es más manplays para ver quién leyó más, ¿no? O cuando menos quién leyó más las cuartas de forros, porque muchas veces el librero aparenta que sabe mucho, pero en realidad leyó muy bien la cuarta de forros e investigó un poco. Porque tenemos que hacer ¿cómo dicen en el póker? El bluff, no quería decir en español, pero bueno, el bluff de que sí, ¿no? De que sí sabes y que sí conoces el libro que acaba de llegar hace menos de una hora, ¿no? Creo que mencionas en una de las crónicas que está en este libro, de repente pues de los lectores que confunden librería con biblioteca, ¿no? Que llegan, agarran los libros, se los llevan al café, los leen. ¿Sí eran un peligro? Pues lo que pasa es que las librerías de libreros abiertos, o sea, no como estas a las que llegas y está el mostrador y tú pides, son librerías que, pues que bueno, que ese es el riesgo, ¿no? Que yo creo que hasta incluso tienes que contemplar esa merma. Aunque hay una cosa muy curiosa que pasa, que ya como cuando llevas mucho tiempo siendo librero, sientes que la librería es tuya. O sea, que cada uno de esos libros es tuyo y que nadie debe de estarlos tocando, que nadie debe de estarlos moviendo y que deben de tocarlos así con cuidado y que deben de abrirlos de determinada forma. Y bueno, pues ese orgullo librero más bien debes de como controlarlo, porque pues sí, ¿no? Hay gente abusiva, pero bueno, hay gente abusiva en todos lados. A mí me tocó un señor, por cierto, que estaba agarrando una guía Looney Planet y estaba escribiendo sobre ella, ¿no? Y sacaba notas. Y yo decía, o sea, el tipo tenía un maletín de piel con incrustaciones así de oro. Yo decía, bueno, el güey no puede comprarse la Looney Planet, o sea, no la puede comprar y llevársela. Y le dije, oiga, señor, no puede estar rayando, ¿no? El libro. Y se levantó y me gritó, te voy a demandar, yo soy abogado, te voy a demandar. Yo decía, güey, pues nomás paga el libro, ¿no? O sea, o chavitas que a veces llegaban y pues ya te sonreían, te decían y te empezaban a preguntar, ay, ¿tienes la Ilíada? Y no, pues sí. Ay, ¿y cómo de qué trata? ¿Y cómo de qué es? ¿No? Ya sabes. Y ¿nos puedes ayudar con la tarea? Y decías, pues no, no, cómpralo. Y luego compra algún libro que te lo explique, ¿no? Porque pues no, pero eso pasaba muy seguido, muy, muy seguido. ¿Cuántos años estuviste trabajando en piso? 4 años y medio, más o menos. Y supongo que hay más anécdotas de las que están en el libro. Sí, hay muchas anécdotas y en un principio yo quería poner, por ejemplo, varios de los chistes, bueno, no de los chistes, sino de las cosas que a veces llega la gente y te pregunta, ¿no? O sea, y que te dice mal el título del nombre, que confunden pues no sé, a Pedro Páramo, creen que Pedro Páramo es el autor, ¿no? ¿Qué más libros tienes de Pedro Páramo? No, güey, se llama la novela. Bueno, un compañero, por ejemplo, estábamos buscando el único ejemplar de Plutón, de Editorial Plutón, de Robinson Crusoe, y no lo encontrábamos, y es que el güey en lugar de ponerlo
en William Dafoe, en Dafoe, pues lo puso por Crusoe, ¿no? O sea, lo puso en la C y, y esas cosas pasaban así como muy seguido. Bueno, no sé si tú quieras, a mí me gustaría, eh, bueno, tal vez si lees la introducción o alguna, como para, pues que todos sepamos, bueno, yo lo sé, yo lo edité, pero que se puedan dar una idea como el tono de las crónicas, ¿no? Entonces, si quieres, bueno, hay que abrirlo, no hay problema. Y ahorita que lea algún fragmento, pues seguimos con esta charla. Que a mí me parece Es importante. uña de librero. Me parece importante lo del tono, porque se van a dar cuenta que son muy amenas, muy fáciles de leer, nada complicadas, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, muy entrañables. Este señor le tengo mucho cariño y es un personaje pues que como verán nunca conocí. Se llama Don Elías. Suena el teléfono y escucho la voz inconfundible del señor Elías T. Buenas tardes, busco un libro que encargué. Es sobre Ortega y Gasset. Señor Elías, le respondo alegre. ¿Es usted Iván, cierto? Nos ponemos a platicar. Siempre habla en la mañana a la librería, cuando el trabajo pesado todavía no empieza, por lo que puedo dedicarle un tiempo a su llamada. Mientras me tomo un café, tengo la seguridad de que él está terminando el suyo. O tal vez desde su mesa de desayuno marca y disfruta de la charla. Es un buen cliente. Por lo poco que lo conozco y por lo menos que confiesa, es judío de ascendencia española, es decir, sefardí. Deberá tener un poco más de 80 años, aunque la voz engolada, suave y pausada, es la de un hombre de no más de 50. Es un gran lector de filosofía, aunque me ha asegurado que antes leía mucha novela. Rusos, españoles, italianos, mexicanos. Leí muchos mexicanos, Iván, pero ya no más. Estoy centrado en la filosofía. Lo cual es mentira. En lo que está centrado es en Ortega y Gasset en exclusiva. Ha comprado y leído todos los tomos de las obras completas editadas por Taurus y cuanta bibliografía le consiga. A veces le hago la broma tonta de que si no quiere comprar un libro en solitario de Ortega, sin Gasset, y tal vez por amabilidad o porque a esa hora del día mis simplezas le causan gracia. Suelto una risa diáfana y compleja y completa. Es usted tremendo, Iván, es usted tremendo. Tengo el libro tal, por fin llegó, le digo. Voy por él, Iván. Siempre acaba las frases con mi nombre. Al principio me hablaba de usted, pero un día ambos tomamos confianza y comenzó a llamarme por mi nombre, yo siempre por señor Elías. Nada de Reyes, le digo a manera de broma, otra vez, ya que luego de una gran amistad Alfonso Reyes y Gasset terminaron muy enemistados. Enemistad que, algún día me explicó, se debió a un acto de arrogancia del regio y de la poca tolerancia del español. No, Iván, nada de Reyes. Responde y jura que vendrá por el libro que me encargó para saludarme ahora sí, aunque sé que no lo hará porque casi no sale de su casa. Estoy viejo y ya no tengo las fuerzas de antes, me confesó la primera vez que le reclamé al dejarme plantado. Siempre me dice, voy para allá, y a los pocos minutos vuelve a marcar para disculparse. Entonces manda al chofer, un tipo que entrega un papel con una letra muy fina, manuscrita con el nombre del libro, el costo y una nota que dice, favor de entregárselo, Elías T. A veces manda a la mujer de la limpieza, una señora como de 50 años, muy aguerrida que pelea hasta por el último peso de su patrón, y las más de las veces ha tenido que irse sin el libro y regresar después porque el precio, a la hora de hacer el descuento, no cuadra con lo que le dijeron. Tenía cerca de 3 meses que no marcaba. Cuando un hombre de su edad desaparece tanto tiempo, uno piensa de inmediato en la muerte. La muerte de alguien que es solo una voz en el teléfono, un fantasma, un nombre en la lista de apartados, una amistad que no existe. Si falleciera no me enteraría. No sabría si solo se cambió de casa o dejó de comprar en la librería y se fue a otra. Nada, no sabría nada de él. Ojalá un día venga, don Elías. Me gustaría mucho conocerlo y estrechar su mano. Le digo con sinceridad al teléfono. Un día de estos, me responde muy amable mientras me dicta una lista de libros inconseguible y un nuevo estudio sobre Ortega y Gasset. Va a ver si un día de estos voy a ir y no me va a reconocer, pero yo usted así, me dice y se despide. Pues esta es una de las crónicas que está en el libro, más o menos para
darnos una idea como les decía, del tono en el que están escritas. Aparecen ahí una serie de personajes, por ejemplo, políticos que de repente están en la cumbre y luego caen en desgracia. Sí. No sé si quieras hablar un poco de esto. Pues sí, es como muy común, ¿no? Que los políticos, bueno, como cierto tipo de políticos llegan y compran libros, ¿no? Así cuando están en jauja. Y, por ejemplo, había uno que compró muchas biografías de López Mateos, ¿no? Porque decía que era como pues como su padrino político. Entonces compraba y compraba pilas. Yo me acuerdo que llegaba y me decía, dame otras 10 porque voy a regalar otros, ¿no? Fidel Herrera, por ejemplo, algún día se apareció por ahí y pues era como comprar dulces, ¿no? Así me decía, recomiéndame unos, ¿no? Así. Y ya pedía muchos, se los acomodaba en la mesa y pues despachaba. Ahí. Era muy chistoso porque esa librería en especial llega mucho político. Entonces un día, por ejemplo, estaban los de Movimiento Ciudadano arriba. ¿Sabías? Porque todos traían cosita de Movimiento Ciudadano. Estaban unos priistas abajo. Estaba el líder del PAN en otra mesa, ¿no? Entonces era así como de que hacían reuniones secretas donde se veían todos, ¿no? Y bueno, pues en esos tiempos nos íbamos rayados porque pues compraban un montón de libros porque uno llegaba y se los metía, ¿no? Así, órale, no, pues este está bien, bueno, este está tan bien y no sé, cosas de derecho, de historia, compraban mucha historia. La gente en general en México compra muchos libros de historia, ¿no? Le gustan mucho los libros de historia y, y en especial de un periodo que nosotros decíamos que era nuestra sección de la Segunda Guerra Channel, ¿no? Porque pues siempre llegaba algún nuevo libro pues lo decíamos de cotorreo, ¿no? O sea que algún día iba a llegar el cevichero de Hitler o el taquero de Himmler, ¿no? Porque hay un montón de libros así, no sé, una vez dije de broma, ¿no? El cuidador de los perros de Hitler. Y llegó un güey de un libro que daba el testimonio del tipo que le cuidaba a los pastores alemanes a Hitler, ¿no? Yo dije, no puede ser, o sea, era como absurdo. Bueno, Bueno, eso nos deja claro que Hitler sigue vendiendo. sí, mucho. Habrá que ver quién se queda con esas regalías. Bueno, y no solo hablas de políticos, ¿no? También un poco de los escritores, sobre todo algunos que para los lectores son muy entrañables, ¿no? O sea, y que uno imagina que a lo mejor están como en un pedestal inaccesible, tal vez algunos sí, pero por otro lado también es contrastante como otros pues son muy sencillos, ¿no? Y quizá tengan preocupaciones que cualquier otro escritor comparte, ¿no? Sí, pues por ejemplo, pues llegaban muchos, ¿no? El maestro Cristian Castro, no es cierto. Bueno, pero también fue Cristian Castro, que fue muy loco, ¿no? Porque salieron todos, ¿no? Porque es un restaurante, también tienen una librería y un restaurante. Y entonces recuerdo que subieron todas las chicas de la cocina, los meseros a sacarse fotos con Cristian Castro. ¿Qué compró? Compró libros de satanismo, se los juro. No sé, pero por ejemplo, una vez llegó Villoro, que también teníamos un chiste privado con Villoro, ¿no? Que presentaba todo, ¿no? O sea, él podía hablar de todo literalmente. Y entonces llegó, en ese tiempo tenía 3 libros, o sea, habían reeditado uno al fondo, había un libro nuevo, y entonces era así como, ¿cómo puede acaparar y cómo puede seguir vendiendo tanto, ¿no? Entonces llega y nunca preguntó por su libro, se había quedado de ver con alguien ahí, y entonces no me acuerdo qué me preguntó, yo lo atendí, y y pues te das cuenta que es un tipo entrañable el hombre, ¿no? O sea, que es fácil de palabra, es muy amable, y ya acabas, bueno, tuve así a punto de pedirle que me firmara un libro, ¿no? Así de repente de estarme quejando de él, ya así, ¿me puede firmar este libro? Hay algunos, hay uno que recuerdo mucho, que me tocó casi al principio, el maestro Pitol, que ya estaba muy viejito, ya estaba muy enfermo, y lo llevaba, ¿no? de Veracruz, y me dio risa pues que preguntó por sus libros, que si se vendían, que si
pero tú sabías que era él, ¿no? Preguntaba, oiga, ¿tienen libros de un tal Pitol? ¿Se venden? Así yo decía, pues claro, maestro. Y no sé, y al mismo tiempo, bueno, ese tipo de personas, Cristina Pacheco, ese tipo de personas que son como muy amables, están del lado opuesto de los que se autoeditan el libro, de que te presionan, ¿no? Para que todo el tiempo esté en la mesa de novedades. No sé, que sienten que hay como una especie de censura contra ellos. Y pues simplemente pues que los libros van y vienen, ¿no? Y que cada mes hay una cantidad de novedades y novedades que empujan a los otros. Entonces, de verdad es que es muy difícil que un libro se quede en la mesa de novedades por más de 2 semanas. Pero bueno, pues es obviamente el ego del escritor, lo conozco porque yo soy así, que quieres que todo el tiempo esté ahí tu libro, ¿no? Que todo el tiempo esté viéndose. Hace poco, por ejemplo, un amigo me habla y me dice, oye, quiero ver si está todavía mi libro allí en la librería, ¿no? Entonces ya reviso, pues es un libro que salió hace 6 años. Ya le digo, no, güey, pues ya no hay en existencia. Pinche editorial, es que no hace nada, como que ya no va a estar. Le digo, pues, es que salió hace 6 años, güey. O sea, ya yo creo que hasta el contrato debe haber acabado. No, es la editorial, que nunca me quieren mover. Tienen sus preferencias. Yo decía, bueno, sí, está bien. Digo, deberías de leer mi libro. Bueno, un buen consejo. Eh, ¿A ti qué fue lo que te atrapó por qué iniciaste a trabajar en una librería y cómo fue que ganó tu corazón, como para ir cerrando esta charla? Pues la verdad empecé a trabajar en una librería por necesidad, ¿no? O sea, era lo que sabía, yo pensaba que sabía cómo funcionaba una librería y dije, pues es lo más cercano a lo que me gusta, ¿no? Y ya estando ahí me di cuenta que no, que es completamente diferente a lo que uno piensa y que es mucha más chinga de lo que uno cree, ¿no? O sea, de verdad a veces llegaba días, en especial en estos días, que era así de ya no quiero, ya, o sea, ya me quiero sentar, ya no quiero hablar con nadie, ya no quiero seguir explicándole libros a nadie ni recomendándole la novela para el papá a nadie, ¿no? O sea, porque aparte recomiéndale un libro a alguien que no conoces, es como, o sea, ¿qué le gusta? No, pues de todo. Le digo, mire, tengo este libro de heavy metal, ¿no? No, ¿cómo no? Pues no, que le gustaba de todo. Pues sí, ¿no? O sea, pues tengo este de nazis. No, es que como, entonces no le gusta de todo, entonces le gusta de determinadas cosas. Ya llegabas un momento que estabas cansado, pero al mismo tiempo, pues empiezas a tenerle cariño a los libros, de verdad, es una cosa. O sea, no solamente al libro como idea, sino al libro como objeto. Le vas agarrando mucho cariño, vas sabiendo de ediciones, vas sabiendo cuál portada desapareció, quién diseñaba determinadas portadas, quién traduce. Son cosas que cada vez le vas agarrando más y más cariño. Y entonces yo, por ejemplo, ya de repente recomendaba tal título y ya le decía, pero la edición esta de tal, pues de tal editorial, ¿no? Que es mejor que esta. O sea, por ejemplo, casi todas las de Edgar Allan Poe, pues usan la traducción que dejó Cortázar, ¿no? Porque la dejó libre. Entonces hay muchas ediciones y yo por cariño siempre recomiendo la de Alianza, los 2 tomos de Alianza, que tienen un cuervito y un cráneo, que algún día me haré una camiseta con ese cuervito. Le vas agarrando cariño y también a ese momento zen, te los juro que es un momento zen, donde sacas todos los libros de un librero para alfabetizarlos y los empiezas a volver a acomodar y los vas limpiando. Entonces ya no piensas en nada, o sea, se te olvida. Así sea el pinche librero de superación personal, que es el que más odiabas, porque no por la superación personal, que es lo de menos, sino porque es el que más va, ¿no? Entonces es el que siempre está tirado. Entonces los sacas, los limpias, los empiezas a acomodar y es como ordenar tu vida. No sé, es algo bien chistoso, es como ir ordenando tu vida. Y siempre que llegaba a la casa decía, algún día voy a alfabetizar también mis libros, así los voy a acomodar, ¿no? Y te vas haciendo, te va dando como, le vas agarrando cariño. Cuando ya por fin, bueno, tuve que salir de piso,
sí sentía bien feo y me acuerdo que hice así como una especie de gira del adiós de todos los libreros, de mis compañeros, ¿no? Decía, híjole, es que está chido. Me despedí de varios de mis abuelitos, ¿no? Así, oiga, señor, ya no voy a estar. Y era chistoso porque le tenías que decir, mire, pero él es buen librero, o sea, él le puede recomendar. Y me hacían así cara como de, híjole, porque es como empezar de cero, ¿no? Otra relación. Y pues bueno. Pues antes de concluir con esta charla, no sé si alguien quiera comentar algo o preguntar con respecto a esto de ser librero, de la vida en librería, de cómo se mueven los libros. No sé si alguien... Ah, sí, acá tienen una... Para que se grabe. Nada más de preguntar, tengo dos cosas. Anécdota y pregunta. Esto que contabas de los políticos que iban a reunirse, a tener reuniones secretas en librerías. A todo el mundo le quedó claro que no era en el sexenio de Peña Nieto, ¿verdad? Digo yo, eso de entrada, supongo. Pero quería contar otra anécdota de políticos y libros, que es Diego Enrique Osorno, este periodista mexicano, fue uno de los primeros que llegó a Hermosillo, a la tragedia de Guardería ABC, a reportear lo que estaba pasando. Dijo, es muy importante que se sepa que esto literal es un crimen de Estado, o sea, todo lo que hicieron para ocultar, no había permisos, cuando hubo 49 niños muertos y hasta 70 y tantos con daños, y el nivel de las hijoputeces, porque no hay otra, disculpen ustedes, pero no hay otra forma de llamarlo, de los políticos, entre otras cosas que dijeron fue decirle a los padres, habían mandado unos aviones desde el Hospital Shrivers, que es una de las clínicas más importantes de quemadura, y estos desgraciados les dijeron a los padres, no, que no se los vayan a llevar porque pues seguro que se van a quedar con tu hijo, pues tú no tienes visa, entonces no lo vas a poder ver, seguro que se van a quedar con tu hijo, ¿no? O sea, imagínense el nivel de perversidad. Bueno, pues uno de los políticos, Molinar Horcasitas, llamó por teléfono a la editorial cuando salió el libro de Diego y dijo, quiero comprar la edición completa, ¿no? Que es un sistema político de no te enteres, ¿no? De censura, digamos, básicamente. Y entonces un compañero nuestro, activista, acaba de recibir una lana, una herencia, y agarró toda la lana, se fue corriendo a la editorial, se le adelantó a Molinar Horcasitas y compró la edición. Y gracias a eso, los libros de Nosotros somos los culpables de Diego llevan 9 años circulando, gracias a la compra masiva de este activista, ¿no? Entonces, bueno, para que tengan una idea de las cosas que hacen los políticos de pronto, cómo sí les importa. No les importa leer, pero sí les importa de pronto lo que dicen los libros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, yo por ejemplo había en especial uno que de infausto recuerdo, que compraba cada vez que iba, más o menos cada 15 días, se compraban como 20, 25 libros, y yo decía, yo estoy seguro que llega y los avienta, o sea, que ni siquiera los ha de abrir, ¿no? Pero bueno. ¿No compraban por metro? No es broma, no lo digo en broma. Sí, los de Gredos, Sí, los de Gredos los compraban así, échame todo este muro. Exacto, los que estaban forrados llegaban y te decían, es que necesito 57 centímetros de libros. ¡Qué vergüenza! Y ahí ponte a acomodarlos en tamaño para que... A ver, yo no quiero que se termine esto sin que nos platiques. O sea, 4 años y medio de experiencia. Dijiste algo que para nosotros es pan de todos los días. ¿Cómo le recomiendas libros a alguien que no conoces, ¿no? Pero estoy seguro que con esa capacidad de observación que tienes y de análisis, pues inferías información y de seguro que les recomiendas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lees a un posible lector? Y cómo, pues, a lo mejor cuéntanos una anécdota de alguien, cómo lo analizaste y cómo le recomendaste algo, ¿no? Pues lo que pasa es que ya con el tiempo vas agarrando como la onda de qué tipo de lecturas o qué tipo de autores le gustan a cierto rango de edad, ¿no? O sea, por ejemplo hay un tipo de señores, como de unos de 50 para arriba, que están obsesionados con Churchill. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Así se sienten Churchill
y compran de Churchill, así, ¿no? Así, hay otro rango de señoras que compran de la... Ay, ¿cómo se llama esta? La española, no, de la República, o sea, de ese periodo, Estás hablando de Almudena Grandes. No, o sea, de ese periodo de antes de que llegara Franco, o sea, de la guerra civil española, De la guerra civil. ese periodo, pero tiene que haber amor, ¿no? Entonces ese tipo de novelas, ya sabes, o sea, entonces luego, por ejemplo, llegaban las hijas, ¿no? O los hijos. Oiga, es que es para mi papá, ¿cuántos años tiene? No, pues tantos. Llévese esta biografía de Churchill. Estoy seguro que le va a encantar, ¿no? Así. Y luego si era un poco más joven, pues algo de la CIA o no sé, por ejemplo, historia de la Unión Soviética, también se vendía mucho. A mí me parecía así sorprendente, ¿no? Uno del siglo XXI, se vendía muchísimo. Uno así llegaban y lo compraban, sí, de este. Y... O en el Nobel, eso también me faltó, por ejemplo, un capítulo hablar del Nobel, hay que hacer una segunda edición. Me acuerdo que llegó una señora, así corriendo, una señora joven, así, que se ve que venía de hacer yoga y que se había enterado del Nobel en la mañanita mientras oía el radio. Llega y pega así en el mostrador, eran como las 8:05, 8:10, decía, pues ya sabe por qué vengo, ¿no, joven? Y yo tardé un poquito, dije, por el Nobel. Exactamente, vengo por el Nobel, a ver cuál tiene. Porque cuando salía el Nobel, ya se ha perdido, era estar escuchándolo, ¿no? O sea, a las 11, 12 de la noche que lo daban, o a la 1 de la mañana, no recuerdo bien. Ya tenías que llegar luego al otro día para sacar todos los que hubiera, o pedir, ¿no? Estar jodiendo al pobre, al distribuidor de... Mándame todos los de Modiano que tengas, ¿no? Cajas que tengas de Modiano, porque si no te ganaba Gandhi, ¿no? Así tenías que apurarte. Y bueno, hay como libros como muy... Como que son de cajón, ¿no? O sea, a Pacheco, Juan Rulfo, algunas novelas de Poniatowska que son así como obligadas, que pues que a todo el mundo le va a gustar. O sea... en una bonita edición, ¿no? Toda esa... Yo, por ejemplo, los de Rulfo tengo un montón de ediciones. Esta caja que volvieron a sacar, que dije, desgraciado, lo volvieron a hacer, ya no lo quería comprar. Y lo volví a comprar, ¿no? O sea, es como la Stacy Malibu, nada más tiene un sombrero nuevo. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿O eres tú? No, es un libro de crónicas sobre una librería. Sí. A Churchill. Y que aparte es una locura ese libro de Churchill porque solamente lo editan en España, entonces hay que traerlo importado. Es un libro carísimo. Yo digo, pues ya, random se hubiera puesto las pilas y lo hubiera traído y vendería pilas. El de Bonaparte también. Sí, claro. El de Bonaparte era así también, ¿no? Se vendía muchísimo y está bien bueno, por cierto. Oye, una pregunta, Iván, ¿no te tocó el libro hace unos años con Harry Potter, que los desgraciados de la jornada, el 28 de diciembre, se les ocurrió decir que había salido un Harry Potter nuevo y que uno de los personajes, pues como todo era magia, ¿no? El nuevo Harry Potter tenía un personaje que era una cubana yoruba que hacía rollo de magia negra. Bueno, yo caí. Quiero decirle, yo caí. Quiero saber cuántos te cayeron a ti. ¿No te cayeron? Porque ya no me acuerdo a qué librería fui. Y en cuanto entré, le vi la cara al cuate que estaba vendiendo y dije, pendejas, 28 de diciembre. Pero redondita, ¿eh? O sea, redondita caí con que había un Harry Potter nuevo. Y ahí vas, córrele por el libro. No. ¿No te tocó? ¿Que tuviste suerte? Bueno, para contarles una que lo vi en el libro, que llega un tipo así, me dice, vengo por el libro que les aparté. Y ya sabes, ¿no? Así primero te ves tú y dices, no fue a mí. Y ya volteo, ¿cuál libro, güey? No, pues tú. No, pues no sabemos qué libro es. Pues es el libro tal, ¿no? Así ya, de un título. Y ahí estamos acá en todos los pinches apartados así. Sacas, lo reparas. No, señores, que no está.
Y ya dice, ¿cómo no? Sí, a mí hasta me dijeron, hablé dijo el nombre de uno de los compañeros, entonces ya sabes sobre de él, ¿no? Pinche baboso, ¿dónde está el libro? Entonces ya empezamos a revisar el tema y vemos que el libro tiene pues, fácil como unos 6, 7 años sin haber estado ahí, ¿no? Que sí, yo lo estaba buscando, así ya bien encabronado, dice, no, me voy a quejar con todos. Ahí me dijeron, es aquí el Mazarik número tal, tal, tal. Ya le decimos, señor, aquí es Alejandro Dumas. Y entonces se pone rojo y ya todos lo vemos con cara de pendejo. Bueno, muchas gracias, con permiso. ¿No te pasó así como a San Juana Martínez de que le compraron todos sus libros para que no los pudieran leer y no se enteraran de la pederastia que hay en el catolicismo, la violación de niños que hay desde hace años? Pues no. Que llegaran a pedir libros que de plano no... O sea, que no se vendieran. O que se llevaran todo. No. No. Yo creo que eso lo hacen desde antes, ¿no? O sea, directamente en las editoriales. Sí, yo creo que más se aseguran así, ¿no? Iván, ¿Qué onda? quiero felicitar a Iván. Soy librero. Lo conozco de hace cuando comenzó. Llevo algo de años trabajando en este ambiente y es muy bueno lo que, a manera chusca, lo que comentas de las librerías. Yo le he comentado muchas veces que habría que hacer como una especie de enciclopedia, porque hay una serie de anécdotas que te encuentras cada día en la librería. Trabajé cerca de 20 años en librerías y, bueno, ahora tú bien lo sabes, ¿no? Pero es interesante lo que sucede en las librerías. Encuentras todo tipo de personajes, desde el más divertido al más enojón, que casi te cachetea porque no le consigues su libro. En fin, felicidades, Iván, qué bueno que Gracias. te atreves. Es decir, y también pues hay gente que aprendes mucho de ellas, ¿no? O sea, hay personas que cada vez que llegaban a la librería era pues tomar clase. Te decía tal, viene de acá y así. No sé, te daban literalmente clase y hasta luego hasta daban ganas de decirle, no, yo te pago el libro, güey. Pues gracias. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado la charla y sobre todo si les gustó el tono, el tema, el libro está aquí a la venta. Está en 100 pesos, precio de brigada del libro. Pues muchas gracias a todos por la invitación también. Espérenme tantito, les tenemos libros de regalo para que nadie se vaya. Así que Navidad con libros, para que se vayan a su casa con libros de la brigada. Y yo les quería contar una anécdota de